Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a la clase de español. El día de hoy daremos inicio al cuarto parcial. Esta clase va dirigida especialmente para los estudiantes de octavo grado de todas las jornadas. El tema para este día, etapas de la lectura. Vamos a conocer la expectativa de logro que queremos alcanzar con este tema en esta clase. Utiliza estrategias para comprender textos objetivamente que le permitan una lectura eficaz. Sabemos que la lectura es un proceso, ¿verdad?, que todas las personas debemos y sería bueno tener ese hábito. Vamos a definir lo que es la lectura. La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. Es una práctica que nosotros realizamos por medio de la vista, ¿verdad? En donde nosotros podemos hojear un libro, observar la información, leerla. Realmente el hábito de la lectura es muy importante porque nos permite a nosotros tener ideas más amplias acerca de ciertos temas, además de otros beneficios que conoceremos más adelante. Tenemos 3 etapas de la lectura. Está conformada por 3 etapas. La número 1 es la lectura analítica. Es cuando nosotros analizamos un texto. La número 2 es la interpretativa. Cuando nosotros interpretamos lo que el autor de este texto nos quiere comunicar. Y la número 3, la lectura evaluativa. Vamos a conocer cada una de ellas. En el caso de la lectura analítica, lo que hace el lector es comprender, entender y retener lo que se lee. Es muy importante esta situación porque no es lo mismo que nosotros solamente leamos, comprendamos, entendamos, sino que también retengamos lo que leemos. Es decir, que se nos quede en nuestra memoria, en nuestra mente, los datos importantes que nosotros leemos. Se realiza con detenimiento y en el proceso pueden emplearse técnicas muy importante como la del subrayado, hacer resúmenes e inclusive gráficos. A estos gráficos pues podemos decir entre ellos está el mapa conceptual, el mapa mental, que de repente ustedes ya los conocen. Entonces la lectura analítica conlleva estos ciertos procesos que nos ayudan a nosotros a entender mejor un tema. Cuando nosotros estamos leyendo un texto pues de repente podemos utilizar la técnica del subrayado, porque eso nos ayuda a resaltar las ideas más relevantes que nosotros creemos del texto. Posteriormente, con esas ideas, podemos elaborar un resumen o también un mapa. Segunda tipo de lectura, la interpretativa. En esta consiste en utilizar un procedimiento para lograr la significación del texto, en donde el lector activa sus conocimientos. Aquí es muy importante otro punto. Cuando nosotros leemos un texto, debemos procurar ser lectores activos. ¿Qué significa ser un lector activo? Un lector activo es aquel que no solamente pasa sus ojos o pasa la vista por las letras del texto, sino que también se detiene a analizar este texto, a unir posiblemente con conocimientos previos lo que está leyendo en la actualidad. Entonces, de esta forma es un lector activo, porque interpreta y también relaciona el texto que está leyendo. Y una característica básica de la lectura interpretativa es que usa como estrategia la inferencia o la deducción. Cuando nosotros tenemos una parte del texto y podemos deducir otra parte con lo que ya tenemos en la lectura. Y la tercera es la lectura evaluativa. Cuando hablamos de lectura evaluativa, nos referimos a aquella que se realiza cuando nosotros deseamos dar una opinión autorizada sobre la calidad del libro, del escrito, del texto que estamos leyendo. Es cuando nosotros ya es más o menos una lectura crítica, porque nosotros, según nosotros hemos leído, hemos comprendido, hemos analizado el tema, hemos interpretado, nosotros podemos emitir una opinión siempre y cuando sea autorizada para evaluar, como dice el tipo de lectura, la calidad del texto que nosotros estamos leyendo. Esta lectura debe ser lenta, cuidadosa y reflexiva, porque recordemos que no podemos dar juicios apresurados de un libro.
Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué es importante leer? Lo que les comentaba al inicio. Es muy importante leer. Hay muchas razones por las cuales es tan importante leer. Vamos a ver 4 de ellas. La número 1 es que permite que nuestro cerebro, nuestro pensamiento se desarrolle y también se desarrolle el juicio crítico, es decir, que nosotros podamos analizar y podamos criticar objetivamente un texto, porque criticarlo no es solamente decir está feo o está bonito, no es una crítica, sino que analizar la temática que este libro tiene. ¿De qué forma me puede servir? ¿Qué aprendí yo de este texto? Esa es una forma de evaluar o criticar un texto. La número 2, vigoriza el proceso de construcción de aprendizajes. En otras palabras, lo que yo les comentaba anteriormente, nosotros cuando tenemos el hábito de la lectura, nosotros tenemos la capacidad también de relacionar esta lectura con lecturas anteriores o con situaciones anteriores y podemos armar, pues, por decirlo así, un mapa, un esquema en nuestra cabeza y relacionar todo el contenido que nosotros tenemos, que construimos a lo largo de la lectura. La número 3, enriquece el lenguaje. Es muy importante la número 3. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos, conocemos palabras nuevas. Y esas palabras nuevas nosotros las empleamos y ya forma parte de nuestro léxico, de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario. Entonces aprendemos a hablar de forma más elegante, ¿verdad? De forma adecuada. Tenemos palabras adecuadas para cada situación. Y es muy bueno porque sabemos emplear o empleamos de forma correcta nuestra lengua. Y la número 4, reduce el tiempo dedicado al estudio y a cualquier tarea que requiera el uso de la lectura. ¿Por qué razón decimos esto? Cuando usted es un ávido lector, cuando usted le gusta leer, ha formado el hábito de la lectura, a usted no se le va a hacer difícil entender ciertas cosas. Usted de repente, su cerebro va a estar tan activo que a la primera usted va a captar lo que se le quiere decir. Entonces, eso es lo que agiliza también el cerebro. Entonces, aquí vamos a, estas son las cuatro razones por las cuales es muy importante leer. Que cabe recalcar que no solamente son 4, son muchas más, pero decidimos resaltar estas 4 para que ustedes las tengan por ahí. Las tomen en cuenta. Ahora vamos a las asignaciones de la clase del día de hoy. La número 1, y como siempre, el resumen del tema. La número 1. La número 2, análisis de la siguiente lectura. Es muy importante que ustedes tomen nota de lo que es el tema, porque recuerde que posteriormente se les hacen evaluaciones. Entonces, para que puedan estudiar es muy importante que siempre tomen nota. Ahora vamos al análisis de la lectura. Tenemos un texto titulado La sospecha. Es un relato corto. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan leer detenidamente el texto. Pueden pausar el video y luego continuamos con la segunda hoja. Una vez terminada la lectura, vamos a proceder a copiar y a responder estas preguntas en nuestro cuaderno. Es muy importante puntualizar lo que nosotros hemos entendido acerca del texto. Vamos a practicar la lectura analítica, la parte o la etapa número 1. Vamos a responder la primera pregunta: ¿sobre qué trata el texto? Es muy importante y les voy a hacer la diferencia porque no es lo mismo el título que el tema. A veces puede tener relación y a veces puede que no. Entonces son dos cosas distintas. El título es el nombre que lleva el relato, en este caso, La sospecha. Y el tema es de lo que trata el texto. Entonces la pregunta número 1 es: ¿cuál es el tema de ese texto? ¿De qué trata? La número 2,
Explique qué relación tiene el título con el texto. Esta pregunta es muy importante porque hay libros que tienen un título y su contenido no tiene nada que ver con el título. Entonces es muy importante. ¿Qué relación tiene el título con el texto? ¿Qué aprendí de esta historia? ¿Cuál es la utilidad? O sea, ¿para qué me sirve a mí el tema o el contenido de este texto? Y la número 5 va a redactar o va a poner ahí una opinión suya acerca del libro. Recordemos que no es solo poner está bonito o está feo, ¿verdad? Eso no es una crítica. Usted tiene que pensar muy bien lo que va a escribir acerca de lo que usted pudo entender del texto. Eso es lo que usted va a opinar. Muy bien. Esta ha sido la clase por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.